Entonces, Luis, primera pregunta obligada. ¿Qué es el NOM, el nuevo orden mundial? Bien, esta pregunta tiene dos respuestas posibles. Es decir, la respuesta políticamente correcta, que es la que la mayoría de la gente identifica. La respuesta políticamente correcta sería pues poner de relieve que hay un plan de convergencia internacional ideado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial para establecer una sociedad de naciones que permita la resolución pacífica de los conflictos, el respeto de los derechos humanos en todo el mundo, porque después de la Segunda Gran Guerra los dirigentes de las potencias aliadas vencedoras, sobre todo los presidentes de Estados Unidos, afirmaron que desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU de 1948 se establecía un nuevo orden mundial. Esta primera respuesta es posible para las mentes que solo se fijan en las apariencias, es decir, la segunda respuesta posible es políticamente incorrecta y consistiría en definir el llamado nuevo orden mundial como un plan diseñado, ejecutado y proyectado desde aproximadamente los últimos 300 años de la historia de la humanidad para establecer una tiranía universal, es decir, para someter a todos los pueblos del planeta al poder de un único gobierno mundial con una única asamblea legislativa, un único poder judicial y unas únicas fuerzas de seguridad y fuerzas militares comunes en todo el orbe. Aterrador, Luis. Sí, porque el proceso de globalización que se inicia a fines del siglo XX sería una de las múltiples facetas del establecimiento progresivo de ese nuevo orden mundial. Hay que tener en cuenta que hoy solo los países que no se someten a ese orden mundial, en parte por su ideología, son los que en principio están a salvo, aunque también puedan tener ideologías discutibles como Rusia, Siria, Irán, Venezuela y Corea del Norte. Los demás poco a poco están siendo sometidos a este orden. Oye, Luis, ¿y cuándo aparece la expresión nuevo orden mundial? Un reputado estudioso del llamado nuevo orden mundial, el estudioso argentino Adrián Salvucci, dice que una de las primeras manifestaciones del nuevo orden mundial se dio por vez primera en 1919, con ocasión de la aprobación del infame Tratado de Versalles, digo infame porque fue uno de los principales responsables de la Segunda Guerra Mundial. Pero yo creo que incluso antes de 1919 ya había un proyecto en la mente de los conspiradores más poderosos de este mundo en dirección al establecimiento de un nuevo orden mundial. Y por ello yo pienso, en mi opinión, que sería el masón Adam Weishaupt, el que en 1776 redactó los principios inspiradores del Novus Ordo Seculorum, es decir, nuevo orden de los siglos. El primero que menciona el nuevo orden mundial no lo menciona así, pero dice nuevo orden de los siglos, y ya se establece claramente el objetivo de establecer un nuevo orden, que curiosamente el simbolismo que elige, el ojo que todo lo ve, con una pirámide coronada, son realmente los símbolos que aparecen en el billete de $1, ¿no? Es una coincidencia bastante sospechosa. Los principios establecidos por Adam Weishaupt en 1776, las bases para implementar este llamado nuevo orden mundial serían los siguientes: la abolición de la monarquía y del antiguo régimen, la supresión de la propiedad privada, la abolición de los derechos de herencia, la destrucción del patriotismo y del nacionalismo, muy importante para poder establecer un gobierno único mundial, la abolición de la familia tradicional, lo que estaba hablando el padre Calvo hace poco, y la prohibición de cualquier religión, estableciendo el ateísmo oficial. ¿Se puede decir, pues, entonces, Luis, que la masonería ha sido una de las impulsoras del nuevo orden mundial? Y si es así, ¿de qué manera? Sí, en efecto, no solamente por Adam Weishaupt, es decir, desde la fundación de los Estados Unidos hasta el día de hoy, con la proclamación del nuevo orden mundial, ha habido un proyecto apoyado por la masonería hacia un único gobierno mundial. La idea de la República Democrática Universal fue lanzada por Ramsay, que era el gran maestre de la logia francesa, antes incluso que Adam Weishaupt. Es decir, yo digo que esto lleva funcionando 300 años, porque ya en 1741, después de haber conspirado bastante, pues el tal Ramsay lanza la idea de la República Universal a la que se le tendrían que someter todos los estados de la Tierra. Y la idea que presidía esa República Universal era la tolerancia, que eso es una palabra muy usada, sobre todo en el anterior ejecutivo de Zapatero se usaba continuamente, pero claro, el problema de esa tolerancia que predican es que la tolerancia es cero con aquellos que ellos denominan intolerantes, en particular contra la Iglesia Católica. Es decir, hubo una ofensiva muy fuerte de la masonería, no solo contra el antiguo régimen, sino también contra la Iglesia. Voltaire lanzó la frase agresiva contra la Iglesia, aplastemos al infame, que significaba acabemos con la Iglesia, y fue esta idea también la que presidió la aparición de los partidos políticos. Es decir, es curiosa la relación entre surgimiento de democracia de partidos y masonería. No es un invento de ningún conspiranoico. Hoy día hay un profesor de universidad
don Alberto Balín, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Vigo, que sostiene en su tesis doctoral que los partidos políticos fueron un invento de la masonería para desmembrar la sociedad anterior y establecer una nueva sociedad basada en diferencias ideológicas controlables desde el poder. Es decir, se acabó una sociedad dividida por la etnia, la religión, el gremio o asociación profesional, que los gremios tenían mucha importancia en el mundo del antiguo régimen, y se sustituye por una diferenciación política. Ya. Luis, ¿cuáles han sido las fases de implementación del nuevo orden mundial? Bien, esto es un tema un poco extenso, pero voy a tratar de resumir. La primera fase sería la destrucción de los imperios cristianos entre 1741 y 1919. El primero en caer fue el nuestro, el Imperio Español, con el proceso de emancipación de las Américas entre 1823 y 1898, pero luego les llegaría el turno de desaparecer a los tres grandes imperios coronados cristianos a consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Fíjate que después de la Primera Guerra Mundial los perdedores son el Imperio Ruso, el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro. Sí. Tres imperios cristianos, ¿no? Los Rothschild, los Rockefeller, los Morgan, estos grandes banqueros, además de patrocinar el Tratado de Versalles, idearon el planeamiento estratégico a largo plazo del mundo a partir del fin de la Primera Guerra Mundial, y para ello ya crearon una serie de organizaciones internacionales como el Council of Foreign Relations o el Instituto de Relaciones Internacionales de Gran Bretaña. En la segunda fase sería la destrucción de las naciones, que sería desde 1919 hasta el momento actual, fase que a mi juicio se subdividiría en otras tres subfases. Ajá. La primera, del año 19 al 45, propiciaría la Segunda Guerra Mundial, que eliminaría a las potencias europeas de la dirección del mundo. Estas potencias serían sustituidas por dos superpotencias con fines internacionalistas, en un caso el internacionalismo proletario y en el otro una supuesta democratización universal. Tras la Segunda Guerra Mundial se establecería un nuevo orden mundial en Yalta y en Teherán, con la aprobación de la ONU, con el establecimiento de las Naciones Unidas. También se establecería en la conferencia de Bretton Woods el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio, con el fin de que la economía fuera administrada por los vencedores de la guerra. Y en lo geopolítico se estableció el mundo bipolar. Por un lado, el eje democrático frente a la Unión Soviética y sus satélites, pero este mundo fue al final destruido porque los mismos que dirigían el mundo con sus potencias económicas pensaron que era necesario que desaparecieran de escena también, como dice Salvucci. Yeah. El tercer orden mundial nació con la caída del muro, el encubramiento de los Estados Unidos al poder mundial con la caída de la Unión Soviética, y digamos que se produjo un dilema. ¿Qué hacemos? ¿Conquistamos a las masas con el televisor en cada casa o con el policía y el perro guardián propio del socialismo soviético? Y la elección fue fácil. Se ha demostrado la historia que la represión genera reacción y que el lavado de cerebro es mucho más efectivo, con lo cual se apostó por el modelo liberal, la televisión, la destrucción de los valores, ¿no? Por otro lado, habría otra fase importante. Vamos, eso que has dicho es un silogismo que no necesita demostración, a la luz precisamente de lo que está ocurriendo en nuestro país, querido Luis. Y con España además ha habido un proceso de ingeniería sociológica desde la transición. Yo no creía que la televisión podía ser un arma, una herramienta tan letal como está siendo, Luis. Sí, es lamentable que, a excepción de tu televisión y poco más, realmente en España... No, de mi televisión no, de nuestra televisión, Luis. Esto es esto es un proyecto de todos. Sí, tienes razón. Pues así es decir, una vez dijo Sánchez Dragó que la televisión era como el diablo que entraba por las chimeneas de la antigüedad, de los cuentos antiguos, ¿no? Está la antena en la azotea, que es como la chimenea antigua por donde se colaba el diablo, ¿no? Además, Luis, es que de verdad que es que al principio desgranaba lo que hemos sido a lo largo de la historia, y claro, es que no puedo, en ese reflejo no reconozco al actual pueblo español. Es que lo inducen como borreguitos a adquirir los hábitos que le interesa al sistema. Ahora les ha dado a las televisiones, a las cadenas televisivas, por fomentar los programas estos de cocina, los concursos de cocina. Y están todos los españolitos que no saben ni hacer un huevo frito, pues están todos como aborregados, como borreguitos, siguiendo los programas de cocina que admiten, sin regañadientes, o sea, sin pestañear, todo lo que el sistema les propone a través de las televisiones, Luis. Sí, hay una trampa porque los responsables de las televisiones estatales autonómicas dicen es que es lo que demanda el pueblo, pero si al pueblo se le acostumbra a productos de calidad, el pueblo va a demandar calidad. Claro, lógico. Se acostumbra a bazofia, va a pedir bazofia. Cuando empezó el programa Tómbola en la desgraciada televisión valenciana, no había programas de ese tipo en el resto de España y al final se contaminó esa porquería
y tenemos continuamente los escándalos y los cotilleos que todos conocemos, que es lo único que interesa al españolito, por lo visto. Ya, ya. Oye, una Luis, labor de contagio. Aterrador lo que nos estás contando esta noche, pero ahora lo que nos interesa está claro. ¿En qué fase estamos actualmente? Pues realmente estaríamos ya en la cuarta fase, estaríamos en el final de la tercera y en la cuarta sería ya el establecimiento de un único poder mundial. Sería necesario para establecer ese único poder mundial, pues además de lo que ya se ha hecho de ir acabando con las naciones, tenemos el ejemplo de España, ¿no?, con lo de Cataluña, y con los grandes imperios cristianos, destruir a la familia y al principio de autoridad en la sociedad y destruir a las religiones. Entonces, en la fase actual, a mi juicio, estamos ya en el punto cuarto, que es el más aterrador porque ya es el establecimiento de un único poder mundial. Y yo creo que el punto de transición a esta cuarta fase se dio con el fin de la Unión Soviética desde 1987, con la perestroika, la caída del muro de Berlín en 1989, la liquidación por derribo de la URSS en el 91, la retirada de Afganistán en el 92, la guerra del Golfo ya evidenciaba una única potencia impulsora del orden mundial, Estados Unidos, en 1991, y yo incluso podría ponerle fecha, que esto es muy discutible, pero es, a mi juicio, de cuándo empieza esta cuarta fase. A mi juicio sería el 24 de marzo del año 99, que fue la fecha en la cual comenzaron los bombardeos de la OTAN contra Serbia. Esta fecha coincide un mes después con el 24 de abril del 99, cuando la Alianza Atlántica emite un documento muy importante titulado Nuevo Concepto Estratégico de la OTAN, por el que hay unos cambios decisivos, unos cambios que no se han visto nunca en la humanidad. Es decir, la OTAN se arroga a sí misma el derecho a intervenir en cualquier lugar del mundo con aprobación o no de la ONU y donde entienda que son necesarios para satisfacer esos presuntos principios que dice defender, de democracia, de respeto a los derechos humanos, lucha contra el terrorismo internacional, lucha contra la opresión, con lo cual se cargan por completo el derecho internacional, el principio de no injerencia en los asuntos internos de los estados. Efectivamente, así hicieron con el tema de Kosovo, impulsaron la creación de un Estado musulmán en pleno corazón de Europa contra el pueblo serbio, al que machacaron por bombardeos, que desgraciadamente en los cuales participaron F-18 españoles, y a partir de ahí se acabó la soberanía nacional. A partir de aquí, crear un único Estado mundial, por así decirlo, y en el futuro lo que quieren es una Corte Internacional de Justicia, un Parlamento único, unos mandamases que tendrán sus representantes públicos conocidos, los que tengan el poder real nunca se conocerán del todo, y eso es lo que nos espera. Y con una población, querido Luis, absolutamente resuelta a creer a pie juntilla todo lo que esta gentuza pues nos propongan y demás. Si ahora mismo se introdujera el debate del incesto y se empezaran ya a aprobar los primeros proyectos de ley orientados a ese objetivo, pues estoy seguro que muchísimo, la mayoría de nuestros compatriotas terminarían aceptándolo y diciendo es que hay que estar con los nuevos tiempos, es que hay que estar con lo moderno, con la modernidad.